La bravura era la máxima virtud, la indolencia, el adulterio y la cobardía, los peores pecados. Estos preceptos son parte de los implacables mandamientos de la cultura azteca. ¿Habías escuchado de su existencia? El día de hoy te hablaré de el Códice Mendoza, el cual es un compendio de más de 1500 ilustraciones que el virrey Antonio de Mendoza ordenó elaborar para conocer mejor a la cultura azteca. Hijo mío muy amado, entiende que esta casa donde has nacido no es tu casa, solo es el nido de un pájaro que ha de volar, porque eres soldado y sirviente. Tu oficio es dar de beber al sol con la sangre de los enemigos. Con estas palabras recibían las parteras a los recién nacidos varones en el imperio mexica antes de cortarles el cordón umbilical y envolverlos en una faja. En cuanto a las niñas, recibían una advertencia: has venido a un lugar de cansancios, trabajos y congojas. Y su cordón umbilical era enterrado bajo cenizas en el hogar, pues su destino era que no salieran de su casa. Una sociedad compleja, muy militarizada pero fascinante, con escuelas, mercados y templos, con reglas estrictas y castigos terribles, pero también muy avanzada, con conocimientos científicos de primer orden en astronomía, ingeniería y agricultura. Así fue la civilización azteca. El Códice Mendoza, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México acabó de digitalizar en el 2015, es una ventana para echar un vistazo a aquella sociedad cohesionada por el temor a unos dioses intimidatorios y dominada por la nobleza, pero que proporcionaba la oportunidad de ascender a los que se distinguían en el combate. Capturar enemigos era el pasaporte al éxito social, y viceversa. Los que habían nacido nobles podían acabar convertidos en esclavos si mostraban cobardía, o incluso morir ajusticiados si eran sorprendidos en un desliz, como la ebriedad o el adulterio. El códice nace de la curiosidad de los conquistadores españoles. Es uno de los manuscritos más raros del mundo, y según los expertos Baltasar Brito y Gerardo Gutiérrez, es el documento más relevante que describe el imperio controlado por Moctezuma. La historiadora Frances Verdun, autora del estudio de referencia, lo considera el más completo de los códices mesoamericanos, pues combina la historia de las conquistas imperiales, las cuentas de los tributos de las provincias y una crónica etnográfica de la vida cotidiana. Una hipótesis sostiene que entre 1541 y 1542, el virrey Antonio de Mendoza ordenó la preparación del códice a un tlacuilo, o dibujante mexica, Francisco Hualpuyohuacal, mientras que el glosado en español habría sido realizado por el canónigo Juan González. A simple vista parece un cómic. Fue concebido como una larga tira de papel vegetal plegado a manera de biombo. Estos códices servían a los mexicas como libreto para una representación teatral. La lectura se hacía en voz alta y ante un público atento y respetuoso, pues en la educación azteca, el alboroto o la falta de atención eran sancionados, a veces con sadismo, clavando espinas u obligando al infractor a aspirar el humo de una fogata donde se asaban chiles. Pero los españoles pensaron que sería difícil escenificarlo y decidieron rehacerlo para facilitar su lectura y añadir anotaciones a los dibujos, resultando un tebeo de 71 folios. Está dividido en 3 secciones. Las primeras páginas narran la historia oficial de los mexicas entre 1325 y 1521. La parte central muestra los pueblos sometidos y los tributos que debían pagar. Y la última sección de 16 páginas es una narrativa de la vida cotidiana desde el nacimiento a la muerte. Incluye la educación de los niños, los castigos y reprimendas, las ceremonias, la gastronomía, el trabajo, el matrimonio, la guerra, los sacrificios y la jubilación. Los padres aconsejaban a sus hijos que fueran virtuosos y obedientes. La holgazanería era castigada.
y acabar siendo un vagabundo o un borracho era caer en lo más bajo. Se transmitían de padres a hijos algunos oficios, como el de platero o el de pintor o tlacuilo, que debía saber de muchas materias, pues los dibujos ilustraban lecciones y representaciones teatrales sobre la historia y las costumbres. Los hijos también aprendían a hacer los adornos con plumas en la vestimenta de los oficiales. Los trajes de los guerreros estaban acolchados con algodón remojado en salmuera para endurecerlo. Los banquetes eran amenizados por músicos y cantores, y practicaban juegos, como la pelota o los dardos, en los que se apostaba fuerte. Los prisioneros, por otro lado, eran usados como ofrendas a los dioses. Había 18 fiestas al año con estos rituales sangrientos. Los rivales capturados morían con el pecho abierto y los corazones pulsantes, arrancados por los sacerdotes. Existía, sin embargo, un peculiar vínculo entre vencedor y vencido. En el banquete caníbal, en el que se comía maíz y tiras de carne del cautivo, el captor renunciaba a comerse al que había sido su prisionero. Una vez terminado, el Códice Mendoza fue enviado al rey Carlos I, pero nunca llegó a su destino, pues el barco fue asaltado por bucaneros franceses. Tras tener distintos dueños, fue comprado por John Selden para su colección de manuscritos orientales, que fue adquirida por la Biblioteca Bodleiana de Oxford en 1659, donde está alojado actualmente. Algunos de los preceptos más importantes de la cultura mexica eran los siguientes: aconsejar a los hijos. Oficios como el de platero o el de pintor se transmitían de padres a hijos. Estos últimos debían saber de muchas materias, pues los dibujos ilustraban lecciones y representaciones teatrales sobre la historia y las costumbres. Los enemigos capturados se convertían en ofrendas a los dioses y morían con el pecho abierto, mientras el sacerdote les arrancaba el corazón. Solo los ancianos podían emborracharse tras haber cumplido sus deberes en la vida. La jubilación llegaba a los 52 años. El adulterio, por otro lado, se castigaba con la muerte. A los infieles se les aplastaba la cabeza con una piedra y su cuerpo se abandonaba para ser devorado por las alimañas. A partir de los 8 años, a los niños desobedientes se les podían clavar espinas de maguey, golpearlos con una vara o hacerles aspirar el humo de chiles asados. Las sanciones eran más duras en la juventud. Podían llegar a la lapidación por robar o emborracharse, e incluso la muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El Código Mendoza es sin duda un texto interesante y de gran valor histórico. Sin embargo, hay que recordar una frase muy cierta que dice lo siguiente: la historia la escriben los vencedores, por lo que no podemos tomar el manuscrito como una verdad absoluta. Como siempre, te invito a cuestionar, pero sobre todo a investigar por tu cuenta sobre cualquier tema que sea de tu interés y encuentres tu verdad y no la verdad de otros. No olvides compartir este video si te gustarían más contenidos similares y sígueme para que no te pierdas los próximos videos. Deja en los comentarios algún tema que te gustaría que investigara y aprendiéramos juntos.